A las 6:15 de la mañana, cuando la ciudad todavía finge dormir, Alía Cooper Morales ya está despierta. No porque quiera. Porque no tiene otra opción. Tiene 22 años, 2 trabajos, ojeras permanentes y un cuerpo que aprendió a funcionar con café barato y pocas horas de sueño. Vive en un estudio tan pequeño que, si extiende los brazos, casi puede tocar las 2 paredes al mismo tiempo. El agua caliente funciona solo cuando quiere. La luz parpadea cada noche como si estuviera decidiendo si quedarse o irse para siempre. Aún así, todas las mañanas, sin falta, Alía hace lo mismo. Abre una bolsa de pan. Unta mantequilla de maní con cuidado, como si medir cada cucharada pudiera estirar el dinero una semana más. Pela un plátano. Llena un termo con café. Nada especial. Nada heroico. Solo lo suficiente. Luego sale al frío de la madrugada y camina 3 cuadras hasta una parada de autobús que nadie recuerda durante el día. Está junto a una lavandería cerrada, con vidrios rotos y un letrero descolorido que promete abierto 24 horas, aunque lleva años muerto. Ahí, en el mismo lugar, siempre, duerme Jorge Flores. Un hombre de 68 años, piel clara curtida por el sol, barba descuidada, ropa vieja doblada con una precisión casi militar. No pide limosna. No grita. No molesta. Solo existe, lo justo para que la gente lo evite. Algunos cruzan la calle. Otros aceleran el paso. Otros ni siquiera lo ven. Durante semanas, Alía fue igual que ellos. Hasta que una mañana dejó de serlo. La primera vez, no fue un gran gesto. No hubo música. No hubo lágrimas. Solo un sándwich envuelto en papel y una voz cansada explicando que había hecho comida de más. Jorge no lo tomó de inmediato. Primero miró el sándwich. Luego miró las manos de Alía. Después sus ojos. No había hambre desesperada en su mirada. Había cautela, como alguien acostumbrado a que cualquier cosa buena venga con condiciones invisibles. Cuando por fin lo aceptó, lo sostuvo con ambas manos, como si fuera algo frágil. Algo que no se podía desperdiciar. Alía pensó que ahí terminaría todo. Pero no. Al día siguiente llevó café. Al siguiente, un plátano. Luego una manzana. Y sin darse cuenta, la rutina nació. Cada mañana, Jorge ya estaba despierto cuando ella llegaba. Nunca dormido. Nunca sorprendido. Como si supiera exactamente a qué hora alguien iba a verlo. Hablaban poco. 5, tal vez 10 minutos. El tiempo justo antes de que el autobús apareciera al final de la calle como una amenaza puntual. Él preguntaba por sus estudios. Ella preguntaba cómo había pasado la noche. Y entonces venían las historias. Historias imposibles. Historias de helicópteros volando de noche sin luces. De hombres importantes subiendo a toda prisa, mirando atrás con miedo. De lugares que no aparecen en mapas. De misiones que no existieron oficialmente. Dichas con calma. Sin alardes. Sin pedir que le creyeran. Alía pensó lo que cualquiera pensaría. Tal vez estaba confundido. Tal vez la soledad había hecho lo suyo. Tal vez inventarse una vida era más fácil que aceptar dormir sobre cartón. Pero algo no encajaba. Jorge nunca exageraba. Nunca se emocionaba. Nunca buscaba impresionar. Hablaba con la misma voz con la que aceptaba el café. Con dignidad. Como alguien que había sido importante, y ya no lo era. Alía no corregía. No preguntaba demasiado. Solo escuchaba. Porque, al final, no importaba si las historias eran verdad. A las 6:25, el autobús siempre llegaba. A las 6:30, ella ya estaba subiendo. Y Jorge siempre decía lo mismo, con una leve inclinación de cabeza, como si cerrara un ritual antiguo. Alía pensaba que eso era todo lo que el mundo nunca sabría de ellos. Una joven cansada. Un hombre olvidado. Un sándwich al día. Nada más. No tenía forma de saber que esa rutina invisible estaba a punto de romperse.
Que aquellas historias imposibles no eran delirios. Y que, muy pronto, alguien más iba a tocar su puerta al amanecer, pero no con café. Con el paso de los días, la rutina dejó de sentirse mecánica y empezó a sentirse personal. Las mañanas ya no eran solo intercambiar comida y café. Eran pequeños fragmentos de vida, entregados con cuidado antes de que el autobús llegara y se los llevara a mundos distintos. Ella hablaba de turnos dobles, de pies cansados, de clases nocturnas de enfermería a las que a veces no llegaba despierta. Hablaba de su sueño de usar un uniforme blanco que no fuera de cafetería, de trabajar en un hospital como algo más que una sombra limpiando mesas. Y desde el cartón aplastado, él escuchaba sin interrumpir, con una atención que nadie más le daba. Como si esas palabras importaran. Como si el futuro de una chica de 22 años fuera un asunto serio. Cuando le tocaba a él hablar, su mirada se perdía un poco más allá de la calle vacía. Las historias volvían. Siempre dichas con el mismo tono tranquilo. Vuelos nocturnos. Órdenes dadas en susurros. Hombres poderosos que no sabían qué hacer sin alguien que los sacara de ahí. No pedía que le creyeran. Simplemente hablaba, como quien recuerda una vida pasada que nadie quiere escuchar. Ella no lo corregía. Nunca lo hizo. Porque había algo en la forma en que hablaba, una precisión incómoda. Detalles que no parecían inventados. Silencios que pesaban más que las palabras. La ciudad, en cambio, no tenía tiempo para esas sutilezas. Una mañana de abril, mientras ella esperaba para cruzar la calle, un hombre con traje caro y zapatos impecables pasó demasiado cerca del cartón. No fue un accidente. El pie empujó la manta hacia la cuneta, justo donde el agua sucia se acumulaba desde la noche anterior. El gesto fue rápido, automático, como apartar basura. Durante un segundo, nadie dijo nada. Luego, una voz cansada pero firme rompió el aire frío. Una voz que no gritó, pero tampoco pidió permiso. Una voz que señaló que ahí no había un estorbo, sino una persona. Que ese hombre podía ser el abuelo de alguien. Que no costaba nada no ser cruel. El traje siguió caminando. Ni siquiera miró atrás. Desde el suelo, unas manos temblorosas recuperaron la manta empapada. El cartón ya estaba húmedo. El olor a agua sucia y escape de auto se mezcló con el aire. Ella se agachó sin pensar, ayudando a escurrir la tela, manchándose las manos antes de que la razón pudiera detenerla. Desde abajo, una sonrisa triste apareció. No agradecida. Reconocida. Como si hubiera visto algo que el mundo intentaba borrar. Esa mañana, el café sabía más amargo. Conforme pasaban las semanas, el peso empezó a caer sobre ella de otra forma. No era solo el cansancio físico. Era el cálculo constante. El pan rindiendo menos. El frasco de mantequilla de maní cada vez más ligero. El refrigerador casi vacío. Las facturas apiladas sobre la encimera como amenazas silenciosas. Había noches en las que abría la puerta del refrigerador solo para cerrarla de nuevo. 3 huevos. Un poco de leche. Nada más. El estómago protestaba, pero ella ya había aprendido a ignorarlo. Mañana comería. O pasado. No era tan grave. Lo grave era quedarse sin pan. Más de una vez, apoyó la frente contra la puerta fría y pensó en parar. En caminar de largo. En decirse que no era su responsabilidad. Que bastante tenía con sobrevivir ella misma. Pero cada vez que lo intentaba imaginar, esa parada vacía, ese cartón sin nadie sentado, algo dentro se le cerraba. No podía. En la cafetería del hospital, alguien más lo notó antes de que ella lo dijera en voz alta. Un par de ojos atentos siguieron sus movimientos lentos, la forma en que evitaba comer durante el turno, como decía que ya había desayunado sin convicción. Sin sermones, sin preguntas directas, un recipiente apareció en sus manos una tarde. Pasta todavía caliente. Pan. Comida real. No hubo discursos. Solo una mirada que decía, yo veo lo que haces, y tú también importas. Esa noche, acostada sobre el colchón en el suelo, ella hizo cuentas una vez más.
Caminando al trabajo ahorraría unos pesos. Saltándose una clase, podría tomar otro turno. Todo era un equilibrio precario, sostenido por decisiones pequeñas que nadie aplaudía. A la mañana siguiente, como siempre, preparó 2 sándwiches. Y fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Cuando entregó la bolsa, el hombre la abrió con calma. Observó el contenido. Luego partió el sándwich en 2. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, le devolvió una mitad. No hubo palabras largas. Solo una idea clara, expresada con naturalidad. Que compartir era justo. Que nadie come completo mientras el otro pasa hambre. Ella tomó el pedazo con manos temblorosas y giró el rostro, fingiendo buscar algo en su bolsa. Las lágrimas llegaron sin permiso. No de tristeza. De algo más profundo. De vergüenza, de gratitud, de amor inesperado. En ese momento, ya no había alguien que daba y alguien que recibía. Había 2 personas sosteniéndose, a duras penas, en un mundo que no les debía nada, pero tampoco tenía derecho a quitarles la dignidad. Y mientras el autobús se acercaba al final de la calle, ella no sabía que ese equilibrio frágil estaba a punto de romperse. Porque cuando una bondad se vuelve demasiado constante, el mundo siempre encuentra la forma de ponerla a prueba. El lunes por la mañana, a las 6:15 en punto, la parada del autobús estaba vacía. No silenciosa. No tranquila. Vacía de la forma incorrecta. El cartón aplastado había desaparecido. La bolsa de plástico donde siempre guardaba sus pocas pertenencias no estaba. Ni siquiera quedaba la marca húmeda en el pavimento que solía delatar donde había pasado la noche. Era como si alguien hubiera borrado el lugar con cuidado, sin prisa. Alía se detuvo en seco. Miró a un lado. Luego al otro. Volvió a mirar el reloj, convencida por un segundo de que había llegado temprano o tarde. Pero no. Era la hora exacta. La hora de siempre. Esperó. Pensó que tal vez se había movido unos metros. Que quizá estaba al otro lado de la lavandería cerrada. Caminó un poco, con la bolsa del desayuno apretada contra el pecho. Nada. El autobús apareció al final de la calle. No subió. Dejó pasar ese. Y el siguiente. Para cuando finalmente subió al tercero, ya iba tarde al trabajo y el café del termo se había enfriado. Se dijo que no significaba nada. La gente se mueve. La policía a veces limpia zonas. Las cosas cambian. Pero esa noche volvió al lugar. Y el lugar seguía vacío. El martes, lo mismo. El miércoles, también. Para el jueves, la inquietud ya no era una molestia leve. Era un nudo constante, pesado, instalado justo debajo del esternón. Así que después de un turno interminable en la tienda, con los pies ardiendo y la espalda rígida, se desvió 10 cuadras de su camino habitual. El refugio de la calle Merci olía a desinfectante barato y cansancio antiguo. Detrás del mostrador, alguien preguntó un nombre sin levantar la vista. Cuando lo escuchó, tecleó con lentitud, suspiró y negó con la cabeza. No estaba registrado. No había entrada. No había salida. Nada. Las respuestas siguientes fueron iguales. Hospitales que no podían decir nada. Oficinas que pedían documentos imposibles. Sistemas que no reconocían a quienes nunca habían sido importantes para empezar. Esa noche, de pie en su cocina minúscula, Alía sostuvo el sándwich intacto y sintió algo nuevo. No miedo. Ausencia. Como si una pieza silenciosa de su vida hubiera sido arrancada sin aviso. El séptimo día dejó una bolsa de papel en la parada. Dentro, comida y una nota escrita con letras torcidas por el cansancio. No decía mucho. Solo que esperaba que estuviera bien. Se fue con la sensación incómoda de haber dejado alimento para un fantasma. Por eso, cuando lo vio esa tarde, casi no lo reconoció. Estaba en el mismo lugar. Sentado exactamente donde solía estar. Pero algo había cambiado. Estaba más delgado. Los pómulos marcados. Los hombros caídos como si cargaran un peso nuevo.
Alía bajó del autobús en la siguiente parada y volvió corriendo, sin importarle nada más. La mirada que la recibió tardó un segundo en enfocarse. Luego se suavizó. Como si, por un instante, hubiera olvidado que alguien podía volver por él. La explicación fue breve. Demasiado breve. Algo sobre un mal momento. Nada específico. Ningún detalle. Fue entonces cuando ella vio la mano. Una cicatriz reciente, limpia, rosada. No irregular. No accidental. Quirúrgica. Cuando preguntó, la manga bajó rápido. El tema murió antes de nacer. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue cerrado. Definitivo. Se sentaron sin hablar. El ruido lejano de los autos llenaba el espacio que antes ocupaban palabras. Entonces, desde el interior de una chaqueta gastada, apareció un sobre blanco. Arrugado. Sellado. Pesaba más de lo que parecía cuando lo sostuvo entre los dedos. La instrucción fue clara. Si algo pasaba. Si él no volvía. Ese sobre debía ser enviado. No abierto. No cuestionado. Alía quiso protestar. Decir que no iba a pasar nada. Que estaba ahí. Que estaría mañana. Pero la forma en que él la miró no admitía consuelo. Era la mirada de alguien que había aprendido, hace mucho, que no todas las despedidas anuncian su llegada. Cuando prometió, él asintió lentamente. Como si acabara de cerrar un asunto pendiente desde hacía años. El autobús llegó. Ella se fue con el sobre en la bolsa y una sensación extraña en el pecho. Algo entre responsabilidad y presagio. No lo abrió. Todavía no. No podía saberlo entonces, pero ese sobre era el principio de todo. La prueba de que las historias no eran historias. De que algunas personas no desaparecen por accidente. Y de que, muy pronto, la rutina volvería a romperse, esta vez de forma irreversible. Ocurrió tan rápido que al principio nadie entendió qué estaba pasando. El termo se le resbaló de la mano. No cayó de golpe. Primero tembló. Luego vibró como si algo invisible lo estuviera sacudiendo desde dentro. El café caliente se derramó sobre el concreto, formando una mancha oscura que avanzó lentamente hacia la cuneta. Alía apenas tuvo tiempo de reaccionar. El temblor pasó de la mano al brazo. Del brazo al hombro. En segundos, el cuerpo entero perdió coordinación. Las palabras que intentaron salir de su boca llegaron rotas, arrastradas, irreconocibles. Las piernas cedieron. Ella lo sostuvo antes de que su cabeza golpeara el suelo. El mundo alrededor no se detuvo. Alguien al otro lado de la calle sacó el teléfono. Un hombre con ropa deportiva miró, dudó, siguió corriendo. Dos personas que bajaban del autobús se quedaron mirando sin moverse. Alía gritó pidiendo ayuda mientras lo acomodaba de costado, como había aprendido en un curso básico de primeros auxilios que casi había olvidado. Su respiración era superficial. Irregular. Los labios empezaban a perder color. Las sirenas llegaron en 7 minutos. Parecieron 7 horas. Cuando los paramédicos cargaron el cuerpo inerte en la camilla, Alía ya estaba subiendo detrás, sin pedir permiso, con las manos aún temblando. Una pregunta flotó en el aire sobre vínculos familiares. La respuesta salió antes de que pudiera pensar. No era del todo cierta, pero tampoco era mentira. En el hospital, el tiempo se volvió extraño. Todo avanzaba demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Puertas que se abrían y se cerraban. Luces blancas. Pasillos largos. Palabras técnicas que chocaban contra ella sin quedarse. La dejaron esperando en una sala fría, con sillas verdes atornilladas al piso y una televisión encendida sin sonido. Cuando se dio cuenta, todavía sostenía el termo vacío. Pasó una hora. Luego otra. Finalmente, alguien le explicó que estaba estable. Deshidratación severa. Posible evento cerebrovascular. Pruebas en curso. Y entonces vino el problema. No había identificación. No había tarjeta de seguro.
No había contacto de emergencia. El sistema, eficiente y ciego, ya tenía una solución preparada. Traslado a un hospital del condado. Atención mínima. Espera larga. Prioridades claras. Alía sintió como el estómago se le hundía. Sabía lo que eso significaba. Había escuchado historias. Personas esperando días en pasillos. Cuerpos convertidos en números. Gente que desaparecía en formularios. Mencionó lo único que se le ocurrió. Que era veterano. Que tal vez existía un registro. Que alguien podía buscar. La respuesta fue inmediata y mecánica. Sin documentos, no había nada que buscar. Fue entonces cuando el miedo se convirtió en algo distinto. No pánico. Determinación. Dijo que era su sobrina. No lo gritó. No lo dramatizó. Lo dijo como quien afirma algo obvio. Que alguien que vive en la calle no guarda papeles importantes en los bolsillos. Que los archivos existen, aunque no estén a la vista. Pidió que revisaran el sistema. No exigió. Insistió. Durante un instante que pareció eterno, nadie dijo nada. Tecla sonando. Una pantalla iluminada. Un ceño fruncido. Luego, el silencio cambió de textura. Había una coincidencia. Un nombre completo. Una fecha de nacimiento. Una baja honorable. Y algo más. Páginas enteras cubiertas de negro. Información censurada. Líneas borradas con precisión quirúrgica. Un historial que existía, pero no podía leerse. La habitación se llenó de una tensión distinta. Ya no era burocracia rutinaria. Era incomodidad. La explicación fue breve. Servicio clasificado. Operaciones sensibles. Registros protegidos. El traslado se canceló. Alía sintió que las historias de helicópteros, de hombres importantes, de misiones que no existían, se acomodaban de golpe en su mente como piezas de un rompecabezas mal armado. No había estado delirando. Había estado diciendo la verdad en un mundo que no estaba preparado para escucharla. Cuando por fin pudo verlo, estaba conectado a cables y monitores, más pequeño que nunca bajo las sábanas blancas. Abrió los ojos apenas lo suficiente para reconocerla. La mano sana buscó la suya. No pidió disculpas. No explicó nada. Solo le devolvió esa mirada tranquila, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Alía se sentó a su lado, con el corazón golpeándole el pecho, entendiendo por primera vez que el hombre al que le llevaba desayuno no era solo alguien olvidado. Era alguien enterrado por el sistema. Y lo peor aún estaba por venir. El traslado ocurrió 3 semanas después. No fue rápido. Nada en ese proceso lo fue. Formularios, autorizaciones, esperas interminables. Pero al final, Jorge Flores dejó de dormir bajo un techo que no existía y pasó a una habitación con una cama real, una ventana real, y mantas que no olían a humedad ni a calle. El centro de atención para veteranos estaba al otro lado de la ciudad. 2 autobuses y una caminata larga. Demasiado lejos para visitas diarias. Aún así, Alía iba siempre que podía. 2 veces por semana. A veces 3, cuando el cuerpo aguantaba. El cambio era evidente. Comía. Dormía. Tomaba medicamentos a horas fijas. Su cuerpo seguía frágil, pero su mente estaba más clara que nunca. En una de esas visitas, Alía lo encontró sentado en la cama, con la espalda apoyada en almohadas blancas y un cuaderno pequeño sobre las piernas. No era nuevo. Las esquinas estaban dobladas. La tapa de cuero gastada como si hubiera pasado por demasiados bolsillos. Escribía despacio. Cada palabra parecía costarle algo físico, como si no solo moviera la mano, sino también recuerdos que llevaban años encerrados. No explicó mucho. Solo dejó claro que estaba escribiendo lo que importaba. Lo que era cierto. Lo que no debía perderse otra vez. Cuando cerró el cuaderno, lo sostuvo un segundo más de lo necesario, como si dudara. Luego lo extendió.
Alía lo tomó sin entender del todo. Al abrirlo, vio nombres, fechas, lugares que no reconocía. Números anotados sin contexto. Algunas páginas escritas con cuidado. Otras llenas de trazos rápidos, casi desesperados, como si el tiempo se estuviera acabando. No preguntó. Lo guardó junto al sobre que aún llevaba consigo, ese que no había abierto. Dos objetos distintos. El mismo peso. Su vida, fuera de esas paredes, seguía siendo difícil. Pero algo había cambiado. El hospital le había dado un pequeño aumento. Apenas unos centavos por hora. Lo suficiente para ponerse al día con la renta. Para negociar una prórroga con la compañía eléctrica. Para respirar. Con su primer sueldo completo, compró algo más. Una manta gruesa. Azul oscuro. Suave. Real. Cuando la colocó sobre las piernas de Jorge, él la miró como si no supiera qué hacer con algo tan simple y tan inmenso al mismo tiempo. Nadie había hecho algo así por él en décadas. No dijo mucho. No hacía falta. Algunas cosas no necesitan palabras. Murió un martes por la noche. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Alía estaba en su cocina, preparando café, repitiendo gestos que ya no sabía cómo abandonar. La voz al otro lado fue cuidadosa, profesional, entrenada para decir lo irreversible sin romperse. Falleció mientras dormía. El corazón simplemente se detuvo. Alía escuchó todo sin reaccionar. Colgó. Se quedó de pie, sosteniendo la cafetera sin ver nada. El café se enfrió antes de que pudiera servirse una taza. No lloró. No todavía. En el centro le entregaron una bolsa de plástico con sus pertenencias. Pocas cosas. Ropa gastada. Zapatos viejos. La manta azul doblada con cuidado. El cuaderno. Y, al fondo, un sobre pequeño con su nombre escrito a mano. Lo abrió ahí mismo. Dentro había una fotografía. Jorge, mucho más joven. Uniforme militar impecable. Medallas alineadas en el pecho. A cada lado, hombres con trajes caros, rostros conocidos por cualquiera que prestara atención a las noticias. Poder concentrado en una imagen que nunca había visto la luz. Al darle vuelta, 3 palabras escritas con letra temblorosa. Recuerda a la chica. Las manos le empezaron a temblar entonces. En casa, sentada en el suelo sobre su colchón, sacó por fin el otro sobre. El sellado. El que había prometido enviar. Lo abrió. Dentro estaba la carta. Y otra copia de la fotografía. No era larga. No era dramática. Era precisa. Clara. Escrita por alguien que sabía que no habría segundas oportunidades. Explicaba que no tenía nada que dejar. Ni dinero. Ni familia. Ni reconocimiento. Solo una verdad que no quería que se perdiera. Que durante 6 meses, una joven llamada Alía Cooper Morales le había llevado desayuno cada mañana. No por obligación. No por lástima. Sino porque lo vio cuando el resto del mundo miró hacia otro lado. Que el sistema lo había olvidado. Que eso lo había aceptado. Pero que ella no lo dejó desaparecer. Decía que ella le devolvió dignidad cuando ya no le quedaba nada. Que merecía más de lo que ese país le había dado a él. Que alguien debía recordarla, así como ella lo recordó a él. Firmó con su nombre completo. Con su rango. Con una vida que por fin tenía sentido. Alía leyó la carta 3 veces. Cuando terminó, no quedó duda alguna. Las historias nunca fueron delirios. Nunca fueron exageraciones. Nunca fueron fantasía. La verdad siempre estuvo ahí. Solo necesitaba a alguien dispuesto a escuchar. Y ahora, ya era imposible volver atrás. La mañana en que decidió enviar la carta no se sintió especial. No hubo música. No hubo una sensación de cierre. Solo cansancio. Alía salió temprano, como siempre. Caminó hasta la oficina de correos con el sobre apretado entre los dedos, doblado y desdoblado tantas veces que ya estaba hablando en las esquinas.
La dirección escrita a mano parecía demasiado formal para alguien como ella. Un edificio que solo había visto en noticias. Un lugar donde las decisiones se toman lejos de paradas de autobús y cartones mojados. Esperó en la fila durante 20 minutos. 20 minutos de dudas silenciosas. Pensó en no enviarla. Pensó en guardarla en un cajón. Pensó que nadie iba a leerla. Al final, deslizó el sobre por el mostrador. Pagó con billetes arrugados. Vio cómo lo pesaban, lo sellaban y lo lanzaban dentro de una caja llena de otros sobres iguales, todos creyendo que importaban. Y así, sin ceremonia, la carta desapareció. Al salir, el aire de la mañana le pareció más frío. No sintió alivio. Tampoco esperanza. Solo una certeza amarga, había cumplido su promesa, y eso era todo. El mundo no iba a cambiar por una carta escrita por un hombre muerto y una chica invisible. Volvió a su vida. Turnos dobles. Autobuses llenos. Noches de estudio con los ojos ardiendo. El duelo no llegó como una explosión. Llegó como una piedra en el pecho. Pesada. Constante. Algo que aprendió a cargar mientras seguía caminando. Pasaron 2 semanas. Y entonces, una mañana, alguien tocó la puerta. No fue un golpe casual. No fue un vecino. No fue alguien equivocado. Fue firme. Medido. Oficial. Eran las 6 en punto. Alía estaba poniéndose el uniforme del hospital, con el café instantáneo enfriándose en la taza, cuando abrió la puerta y se encontró con 3 figuras que no pertenecían a su pasillo estrecho y mal iluminado. Uniformes impecables. Botones brillantes. Postura recta. Uno de ellos dio un paso al frente. La forma en que habló no fue agresiva ni amable. Fue precisa. Dijo su nombre completo como si estuviera leyendo un archivo. Dijo que estaban ahí por Jorge Flores. Dijo que una carta había llegado a su destino. Alía sintió como el suelo se inclinaba. Explicaron que una general había leído la carta. Que no era una carta cualquiera. Que había generado preguntas. Y que ahora, querían respuestas. Pidieron hablar con ella. No en ese pasillo. No en esa ciudad. No en ese nivel. Horas después, Alía estaba en un avión por primera vez en su vida. Todo pagado. Todo organizado. Como si alguien hubiera decidido que, de pronto, su tiempo sí importaba. Al llegar, un auto la esperaba. Ventanas oscuras. Silencio cómodo. Edificios de mármol pasando frente a sus ojos como escenarios de otra realidad. Esa noche casi no durmió. A la mañana siguiente, cruzó controles de seguridad, pasillos interminables, puertas pesadas que se cerraban detrás de ella con sonidos definitivos. Cada paso parecía recordarle que no pertenecía ahí. La oficina era más pequeña de lo que había imaginado. Sin lujo exagerado. Solo orden. Banderas. Carpetas gruesas sobre un escritorio impecable. La mujer que la esperaba no perdió tiempo. Explicó que Jorge Flores no había sido un hombre cualquiera. Que había sido uno de los mejores oficiales de inteligencia que el país había tenido. Misiones aéreas. Extracciones bajo fuego. Operaciones que todavía no podían ser nombradas en voz alta. Luego explicó lo que nadie quiere admitir. Que al retirarse, su archivo se perdió. Que el trastorno que cargaba no fue atendido. Que al no poder hablar de su trabajo, tampoco pudo pedir ayuda. Que el sistema, diseñado para proteger secretos, terminó abandonando a la persona. Dijo la palabra que casi nunca se escucha en esos edificios. Fallo. Reconoció que lo habían perdido. Reconoció que nadie buscó lo suficiente. Reconoció que durmió en la calle mientras el país seguía adelante. Y entonces dijo algo más. Que la carta no hablaba realmente de él. Que hablaba de ella. De una joven que hizo lo que el sistema no supo hacer. Que dio dignidad sin órdenes, sin presupuesto, sin reconocimiento. Que vio a un hombre cuando ya nadie lo veía.
Alía escuchaba en silencio, con las manos juntas, sintiéndose pequeña en esa silla enorme. Quiso decir que solo llevaba desayunos. Que no había hecho nada especial. Pero no la dejaron minimizarlo. Le dijeron que lo que hizo importaba. Que había expuesto una grieta profunda. Que ahora, alguien tenía que responder por ello. Cuando salió de ese edificio, el sol le pareció demasiado brillante. El mundo seguía igual. La ciudad seguía funcionando. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Por primera vez, el poder había tenido que mirar hacia abajo. Y apenas estaba empezando. Alía no durmió. No de verdad. Pasó la noche mirando el techo del hotel, repasando cada escena, cada recuerdo, cada palabra que había escrito y vuelto a escribir hasta que dejaron de sonar reales. El traje que le habían dado colgaba en la silla como si perteneciera a otra persona. Una versión de ella que no estaba segura de poder encarnar. En el espejo, apenas se reconocía. No por la ropa, sino por la gravedad en los ojos. Esa expresión que solo aparece cuando alguien entiende que ya no puede retroceder. El edificio del Senado era más grande de lo que había imaginado. Escaleras amplias. Columnas que parecían diseñadas para empequeñecer a cualquiera que entrara. Dentro, el aire era frío y limpio, como si el lugar estuviera aislado de la vida real. La sala estaba llena. Filas de asientos elevados. Hombres y mujeres con trajes caros conversando entre ellos sin mirarla. Cámaras al fondo, listas para capturar cada gesto. Micrófonos alineados como si esperaran un espectáculo. Alía se sentó frente a ellos con las manos entrelazadas. Sintió cómo le temblaban. Las apoyó contra la mesa de madera para que no se notara. Antes de que hablara, alguien explicó quién había sido Jorge Flores. Años de servicio. Operaciones que no podían detallarse. Misiones aéreas. Extracciones en zonas de guerra. Y luego, el silencio. La desaparición. La calle. Cuando llegó su turno, nadie le pidió que hablara despacio. Nadie le dijo que tuviera cuidado. Pero lo sintió igual. Miró las hojas frente a ella y las apartó. No empezó con política. No empezó con presupuestos. Empezó con una mañana cualquiera. Contó cómo lo conoció en una parada de autobús. Cómo dormía sobre cartón. Cómo aceptó un sándwich con más dignidad que muchos hombres aceptan premios. Contó que no sabía quién había sido. Que no importaba. Que lo veía porque estaba ahí. Describió las historias que escuchó. Las que creyó inventadas. Las que ahora sabía que eran verdad. Dijo que no lo ayudó porque fuera un héroe, sino porque era una persona. Cuando alguien le preguntó por qué había seguido llevándole desayuno durante 6 meses, la respuesta salió sin preparación. Porque nadie más lo hacía. Porque no era tan complicado. Porque no necesitaba permiso para ser humana. Hubo incomodidad. Alguien mencionó límites. Presupuestos. La carga sobre el sistema. La necesidad de priorizar. La pregunta implícita flotó en el aire, ¿realmente era responsabilidad del Estado hacerse cargo de todos? Alía levantó la mirada. Explicó que no estaba hablando de todos. Que estaba hablando de un hombre específico que había arriesgado su vida por ese mismo Estado. Que el país había hecho promesas cuando lo envió a misiones que no podía contarle a nadie. Que esas promesas no se cancelan cuando el papeleo se pierde. Dijo algo que nadie esperaba oír en esa sala. Que ella había cumplido su promesa con un sándwich. Que ellos habían cumplido la suya con formularios que lo enterraron. El silencio fue total. No un silencio respetuoso. Un silencio incómodo. De esos que no se pueden llenar con palabras bonitas. Alía no gritó. No lloró. Pero su voz se quebró apenas cuando dijo que, si solo nos importa a alguien cuando descubrimos que fue poderoso, entonces ya hemos fallado. Que Jorge Flores no necesitaba medallas para merecer dignidad. Que la merecía incluso cuando dormía en la calle. Cuando terminó, no pidió nada. No exigió dinero. No pidió cargos. No buscó aplausos.
Solo dijo que el sistema tenía que cambiar, porque seguir perdiendo personas así no era un error aislado. Era una elección. La sesión continuó. Preguntas técnicas. Intercambios formales. Pero algo ya había cambiado. Al final, se anunció lo que nadie esperaba escuchar ese día. Un fondo conmemorativo en nombre de Jorge Flores, financiado de inmediato. Una unidad especial dedicada a rastrear veteranos con servicio clasificado. Protocolos nuevos. Auditorías. Supervisión real. Y luego, una decisión que hizo que Alía levantara la cabeza. La nombraron enlace comunitario. No como símbolo. No como imagen. Sino como alguien que sabía, por experiencia, cómo se pierde una persona en el sistema, y cómo evitarlo. Al salir de la sala, los pasillos estaban llenos de voces. Periodistas. Cámaras. Preguntas lanzadas sin pausa. Querían titulares. Querían emociones rápidas. Alía caminó entre ellos sin detenerse. Cuando alguien le preguntó cómo se sentía al cambiar el sistema, respondió sin pensar. No quería cambiar el sistema. Quería que Jorge fuera recordado. Esa frase apareció en todas partes esa noche. Pero lo que no apareció en cámaras fue el momento en que Alía se quedó sola, sentada en un banco afuera, con las manos temblando otra vez. No de miedo esta vez. De peso. Había hablado. Había señalado. Había obligado a escuchar. La bondad ya no era solo un gesto silencioso. Ahora tenía estructura. Responsabilidad. Consecuencias. Y el mundo, por fin, no podía fingir que no la veía. 6 meses después, la vida de Alía Cooper Morales no parecía muy distinta desde afuera. Seguía viviendo en un apartamento pequeño. No lujoso. No nuevo. Pero ahora el calentador funcionaba sin golpes. La luz dejaba de parpadear por las noches. Había una estufa de verdad en la cocina y una mesa donde cabían 2 platos, aunque casi siempre solo usara uno. Seguía despertándose temprano. No porque tuviera que hacerlo. Porque su cuerpo ya lo sabía. Trabajaba en el hospital de veteranos 3 días a la semana. Los otros 2, los pasaba en una oficina sencilla revisando solicitudes, llamando a organizaciones pequeñas, escuchando historias que se parecían demasiado unas a otras. Hombres y mujeres que habían servido, que habían vuelto rotos de formas invisibles, que se habían perdido en formularios y pasillos interminables. Ella no hablaba como burócrata. Hablaba como alguien que había esperado en una parada de autobús. Cuando alguien se sentaba frente a ella, no empezaba con reglas. Empezaba con café. Con preguntas simples. Con paciencia. Sabía leer silencios. Sabía cuándo insistir y cuándo solo acompañar. El poder no la había cambiado. Solo le había dado una herramienta más. El día del entierro fue claro y frío. El cementerio militar estaba impecable. Filas perfectas. Banderas moviéndose con el viento. Uniformes alineados. Trompetas. Salvas. Palabras formales pronunciadas con respeto. Jorge Flores recibió lo que nunca tuvo en vida. Reconocimiento. Honores completos. Un nombre grabado en piedra. Alía se mantuvo a un lado, sosteniendo algo pequeño envuelto en papel encerado. Cuando todo terminó y la gente empezó a dispersarse, se acercó despacio. Se arrodilló frente a la lápida y dejó el objeto ahí. Un sándwich de mantequilla de maní. El mismo de siempre. No como burla. No como tristeza. Como promesa cumplida. Se quedó unos minutos más. El viento movía los árboles. Por un instante, casi pudo imaginar una sonrisa tranquila, una inclinación leve de cabeza, como aquellas mañanas antes de que el autobús llegara. Luego se levantó y se fue. El mundo no se detuvo por Jorge Flores. Nunca lo hace. Pero algo había quedado sembrado. Un año después, el fondo con su nombre había ayudado a miles de veteranos. Programas de vivienda. Asistencia legal. Terapia.
Personas que ya no dormían en cartón porque alguien, en algún punto del sistema, ahora estaba obligado a verlos. Alía siguió igual. No buscó cámaras. No dio discursos motivacionales. No se llamó heroína. Una mañana cualquiera, en una sala de espera, vio a una joven sentada sola. Chaqueta demasiado grande. Manos apretadas. Mirada baja. El mismo cansancio que ella había visto antes. El mismo miedo. Se sentó a su lado con 2 vasos de café. Preguntó cómo lo tomaba. La respuesta fue tímida. Con azúcar. Sonrió. Sacó de su bolsa una pequeña libreta gastada, llena de notas, nombres, pasos escritos a mano. La misma que una vez le habían confiado. La abrió en la página correcta. Dijo que lo iban a resolver. Que no se iba a quedar sola. Que iba a llevar tiempo, pero ¿qué importaba? Cuando la joven preguntó por qué la ayudaba, Alía pensó en una mañana fría, en una parada de autobús olvidada, en un hombre que partía un sándwich en 2. Porque alguien le enseñó. Semanas después, caminando hacia el trabajo, pasó por aquella parada. Ya no dormía nadie ahí. Se detuvo un segundo. Miró el lugar. Respiró hondo. Y siguió caminando. Las cosas pequeñas nunca fueron pequeñas. Solo necesitaban a alguien dispuesto a verlas. Y ahora, ella se aseguraba de que el mundo tampoco pudiera volver a ignorarlas. Si te gustó este video, suscríbete a Voces Invisibles.